Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el comentario de Richter, Jorge Richter, el vocero presidencial. Y es que, no sé para ustedes, pero para mí, lo que estamos por escuchar viene a significar el admitir que el gobierno admite que son discriminadores, que el trato desigual que tienen con Santa Cruz es claramente político. Y esto es discriminación por diferencia ideológica. Esto es lo que para mí da a entender, da a entender Jorge Richter. Y quiero que presten especial atención, porque les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que sugiere el señor Richter. Presten atención, por favor. Vocero, todo el país ha visto al presidente Arce ceder y negociar ante marchas de ponchos rojos y de mineros que tenían tomadas las calles de La Paz. ¿Por qué no hace lo mismo en este caso? Cuando se analiza la relación que existe con las organizaciones sociales que forman parte indisoluble del proyecto social y popular del país, del movimiento al socialismo, del instrumento por la soberanía de los pueblos, ahí hay que comprender que la relación culturalmente, políticamente, socialmente también tiene unas características diferentes. Los ponchos rojos forman parte de este proyecto histórico que se inicia desde hace ya alrededor de 25 años. Estas organizaciones sociales, en su relacionamiento con las autoridades, con la gestión, en la forma en la cual toman las decisiones, tienen características que son absolutamente diferentes. Hoy en día lo que tenemos acá, con la movilización que se anuncia, es la constitución de un momento de prerruptura institucional que se está construyendo y que tiene alcances de orden político y unas connotaciones muy similares a lo que se estructuró en noviembre de 2019. Entonces hay una diferencia de esencia y una diferencia sustancial. ¿Diferencia de esencia y sustancial? Señor Richter, con todo respeto, no diga mamadas, por favor. No sea usted tan sinvergüenza de decir algo que claramente deja en evidencia la discriminación que tiene el gobierno para con Santa Cruz o para con cualquiera que tenga una ideología diferente, que no los apoye en su sistema político, en su intento de cubanizar Bolivia. Vamos por partes, vamos desde el inicio. La periodista le pregunta al señor Richter por qué hay esa diferencia de trato. Cuando bloquean en el Chapare, el gobierno va y escucha, los atiende, les manda viceministros y trata de arreglar la situación. Está perfecto. Cuando bloquean en La Paz, en Cochabamba, cuando son los interculturales, cuando son los ponchos rojos, cuando son los mineros, cuando son los del Chapare, ahí sí que el gobierno escucha. Ahí sí que al gobierno le interesa solucionar el conflicto. Pero cuando se trata de un departamento donde mayoritariamente son contrarios al gobierno, es decir, no se dejan someter, no lo permiten fácilmente, pues ahí sí que el trato cambia. Ahí sí que al gobierno no le interesa escuchar, le interesa generar más pleito, le interesa encerrar a la gente que no se deja doblegar, a la gente que no se somete. Y esto es lo que yo interpreto, lo que entiendo por lo que acabo de escuchar. Vocero, todo el país ha visto al presidente Arce ceder y negociar ante marchas de ponchos rojos y de mineros que tenían tomadas las calles de La Paz. ¿Por qué no hace lo mismo en este caso? Cuando se analiza la relación que existe con las organizaciones sociales que forman parte indisoluble del proyecto social y popular del país, del movimiento al socialismo, del instrumento por la soberanía de los pueblos, ahí hay que comprender que Mucha palabrería barata, señor Richter, mucho adorno, mucho camufle para simplemente decir porque piensan como nosotros.
Con eso punto y se acabó. Piensan como nosotros, por eso le hacemos más caso. Por eso sí lo escuchamos. Por eso sí tratamos de solucionar el problema, porque piensan como nosotros. Porque apoyan nuestra ideología, nuestra visión de cubanizar Bolivia. Porque son cómplices en nuestra intención de violar derechos humanos, constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. A ellos sí los escucho, porque piensan como yo, porque me apoyan en mis triquiñuelas, porque se callan cuando tienen que callarse, porque son cómplices con el tema del fondo indígena, porque son cómplices con el tema del satélite con sobreprecio, porque son cómplices en callar el tema de los falsos médicos cubanos que robaron un montón de plata a Bolivia, que apoyaron la esclavitud en tiempos modernos. Tanta palabrería para decir eso, señor Richter. Piensan como nosotros, son de nuestra ideología, pues le hacemos más caso. La relación culturalmente, políticamente, socialmente también tiene unas características diferentes. Los ponchos rojos forman parte de Culturalmente, señor Richter, socialmente, políticamente, señor Richter. Yo le hago recuerdo a usted y le hago recuerdo a cualquier masista bruto que venga a comentar la sandez que viene a comentar en mi canal, en mis videos, que fueron ustedes los que implementaron el Estado plurinacional. Pero claro, suena bonito, suena grandilocuente, rimbombante, como toda la palabrería barata que utiliza el señor Richter para decir algo tan obvio. El Estado plurinacional no existe. El Estado plurinacional existe solamente para que los burros, los adoctrinados, se sientan bonitos e incluidos. Pero a la hora de la verdad, señor Richter, cuando usted ejemplifica o cuando usted expone el porqué, les hace más caso a los interculturales, a los ponchos rojos, a los masistas. Ahí la plurinacionalidad se la pasa por el centro del fundillo. Se la pasa por donde no da el sol. Plurinacionalidad, señor Richter, no existe a la hora de entablar una conversación con el gobierno cuando tú no eres de su ideología, cuando tú no te sometes, cuando tú no permites el rebajarte, el obedecer callado. Ahí, la plurinacionalidad se la pasan por el fundillo. Este proyecto histórico que se inicia desde hace ya alrededor de 25 años. Estas organizaciones sociales, en su relacionamiento con las autoridades, con la gestión, en la forma en la cual toman las decisiones, tienen características que son absolutamente diferentes. Hoy en día lo que tenemos acá, con la movilización que se anuncia, es la constitución de un momento de prerruptura institucional. De que son diferentes, pues obviamente son diferentes. Pero ambos, en diferentes casos, en diferentes momentos de la historia, han reclamado lo correcto, han reclamado lo justo. Y ahí no existe diferencia. Cuando en el Chapare reclamaban por una carretera, el gobierno fue y les hizo caso. Aquí se está reclamando algo que es justo también. Y no lo hace solo Santa Cruz. Más departamentos, más organizaciones se están sumando a esto. Y yo les recuerdo, una vez más, que no se está pidiendo algo que el gobierno no prometió. Se está pidiendo que el gobierno cumpla. Y les recuerdo que este año 2022 debía realizarse el censo, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer político. Institucional que se está construyendo y que tiene alcances de orden político y unas connotaciones de un momento de prerruptura institucional que Prerruptura institucional. Oigan esa mamada. Que se anuncia es la constitución de un momento de prerruptura institucional. Prerruptura institucional. Cuando bloquea el masista, no es una ruptura
preinstitucional, una prerruptura institucional. No. Cuando bloquea a un masista sí va y se le escucha, pero cuando bloquea a un opositor, cuando bloquea a un departamento donde mayoritariamente son opuestos al gobierno, no, que son los golpistas, que es un golpe de Estado, un pregolpe. Deje de decir mamada, señor Richter. Y ahí se nota, y ahí yo dejo en evidencia el trato desigual. La diferencia ideológica es la única diferencia de cuando bloquea a un chapareño, de cuando bloquea a un minero, cuando bloquean un poncho rojo, a cuando bloquea a un cruceño. La única diferencia es esa, la ideológica. ¿Y es que acaso no estaba amparado por ley la diferencia ideológica? ¿O es que acaso es otra triste palabrería barata para que los burros se sientan bonitos, como lo son cuando dicen Estado plurinacional? Pues para mí está claro, es exactamente lo mismo. La diferencia ideológica no está garantizada, y lo acabamos de escuchar por el vocero presidencial. Así pues, esto me recuerda mucho a lo que dijo el cobarde García Linera, un chantaje. Y esto sale en mi video de las 10 estupideces de Álvaro García Linera, vayan y véanlo, se los recomiendo mucho. Y Álvaro García Linera dijo lo siguiente, que en las provincias, en los pueblos, en los municipios donde ganemos, vamos a traer, ¿qué, señor Álvaro? Va a haber solamente en los municipios donde el más gana. Ahí vamos a venir a compartir, a comer, a trabajar, a hacer obras, a hacer hospitales, a hacer carreteras, a hacer escuelas, a hacer inversión productiva. Y aquellos municipios donde perdamos, ni modo. Será la decisión de las personas, la plata de ese municipio, que era del Evo Cumple y de otros proyectos, lo vamos a llevar a los municipios donde sí hemos ganado. Ahí va a haber doble, triple inversión en esos proyectos de desarrollo. Es lo mismo. La intencionalidad es la misma. La discriminación es la misma. ¿Que la diferencia ideológica política está garantizada? ¿Es constitucional? Pues claramente no lo es. Así como su estado plurinacionalidad de la plurinacional, el estado plurinacional. Cuando no conviene, pues se la pasan por el forro. Cuando no los beneficia, no existe constitución que valga. Porque claramente la ideología del socialismo, del socialista en general, es copar todos los poderes para quedar impune, para abusar de él, para perseguir, para amedrentar y para hacer con la plata del pueblo lo que te dé la gana. No me imagino cuánto dinero tendrán por ahí escondidito. No me imagino dueños de qué bancos serán en Bolivia. Porque está claro que hay algunos bancos que sirven para blanquear dinero. Señores, ¿qué opinan? Por favor, déjenme su opinión, su comentario. Y háganme un favor, un enorme favor. Compartan el video. Háganme el favor de que esto llegue a más gente. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo para todos ustedes, para los que comparten, para los que comentan. Y qué terrible que esto pase en Bolivia, que ningún ministerio, ninguna autoridad va a iniciar un proceso ni en contra de García Linera, ni en contra de Richter, por la salvajada, la suprema salvajada que acabamos de escuchar. Porque claramente esto para mí es una discriminación clarísima. Dicho en cámara, sin vergüenza de decirlo.
pues qué pena que Bolivia tenga que aguantar a personas así en el poder. Nos vemos en el siguiente video.